Micrófono natural. Ok, perfecto. Esa probablemente es la charla menos importante del día, ¿cierto? Y es la menos importante porque voy a hablar de tratamiento farmacológico, pero todo lo que oyeron antes es absolutamente básico para que el tratamiento farmacológico funcione. De hecho, diría más importante aún que tener tratamiento farmacológico es aplicarlo de alguna manera. Si no lo aplican, desafortunadamente, si no aplican el tratamiento, definitivamente es poco lo que estamos haciendo. Es increíble que llevemos 20 años, como les dijo Clara, o más, con tratamiento neuromodulador que funciona y sin embargo la tasa de utilización sea impresionantemente baja todavía. Eso es falla cardíaca en 1973, mortalidad 80% a 5 años. Todo lo que les dijo Clara, eso mataba más que la leucemia, que un cáncer de los más agresivos, y afortunadamente, y si no lo saben, solamente miren los estudios clínicos, y miren estudios clínicos latinoamericanos como el Jessica, que la mortalidad 13 meses en el Jessica, un estudio argentino muy grande, uno de los primeros megatrials en Latinoamérica, era 41% a 13 meses. 41% de pacientes morían, ¿sí? Ese artículo me gusta mucho, es un artículo de John Atherton que habla sobre que estamos peleando una guerra contra la insuficiencia cardíaca. Y él dice, hemos ganado batallas, pero estamos ganando la guerra, tenemos las suficientes herramientas para ganar esa guerra. Y bueno, esto es lo que tenemos, el tratamiento neuromodulador que brillantemente Clara les presentó, y esto es lo que hemos hecho en disminución de mortalidad cardiovascular. Hay drogas que disminuyen la mortalidad, hay medicamentos y no solamente medicamentos, dispositivos como los cardiodifladores implantables que disminuyen la mortalidad, la resincronización en el Care Heart Failure disminuye la mortalidad, beta bloqueadores, inhibidor de enzima conversor angiotensina y inhibidor del receptor de mineralocorticoide disminuyen la mortalidad. Pero el problema sigue, ¿cierto? Y en el mismo artículo Atherton muestra, estas son estadísticas de Estados Unidos, pero es igual en el mundo, que siguen enfermándose muchos, complicándose porque tienen insuficiencia cardíaca, el diabético con insuficiencia le va peor, el que tiene poco con insuficiencia le va peor, se mueren muchos, sí, y sigue la enfermedad cardiovascular, tanto la isquémica como la falla cardíaca son la primera causa de muerte en el mundo y el costo es brutal para el sistema, como vieron en las primeras conferencias, sobre todo en la de Efraín de epidemiología. La situación es que hemos perdido más batallas de las que hemos ganado. Solamente 3 grupos, 4 de pronto con ivabradina terapéuticos han cambiado las cosas y casi todos, excepto la ivabradina, que es de frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia, se dirigen hacia el tratamiento neuromodulador. Entonces, Clara les mostró las guerras, las batallas que hemos ganado. Yo les voy a mostrar las que hemos perdido, que son superiores. Este es un artículo brillante del doctor Matt Murray, que dice que los sinotrópicos fallaron de manera miserable en disminuir la mortalidad, y también lo hicieron los antiarrítmicos, e inclusive en el CASH, que fue un ejemplo increíble de estudio en donde disminuir las arritmias incrementaba el número de eventos de muerte súbita y de eventos coronarios. Calcioantagonistas en el PRICE, que es el estudio paradigmático, también fallaron, ¿sí? Beta bloqueadores, increíble. No todos beta bloqueadores sirven, y en el BES, el bucindolol, que tiene efecto simpático-mimético intrínseco, no funcionó desafortunadamente. Y eso es una bonita lección sobre no todas las medicaciones del mismo grupo necesariamente funcionan. Las estatinas disminuyeron las rehospitalizaciones, pero no tuvieron efecto en mortalidad, y eso, bueno, fueron condenadas para fallar y hoy no hay una indicación fuerte en las guías. Algunos ARA2 no tuvieron efecto adicional benéfico sobre los IECAS, como en el LIL2 con los sartán, y la modificación o la resincronización en ciertos escenarios, pacientes de bloqueo de rama derecha o pacientes con QRS estrecho, o la modificación de la resincronización guiada por eco tampoco funcionaron, y muchas otras cosas en estudios que tratamos de bloquear la cascada inflamatoria, el TNF-alfa, anticoagulación, como en el estudio WARCEP, que el beneficio neto, a pesar de que hubo disminución de embolía, no fue suficiente. Hemos fallado mucho más de las veces que hemos ganado, pero seguimos peleando. Y nuestra forma de pelear es con nuestras clínicas de insuficiencia cardíaca y tratando de utilizar lo poco que tenemos, pero las contundentes armas que tenemos para disminuir la mortalidad. Desde el Dynamit 2015 hasta hoy, sí, les voy a mostrar, y esto sí es una selección bastante personal de lo que yo creo que
que es prometedor en los próximos años en insuficiencia cardíaca y obviamente lo que cambió las guías, que probablemente tiene mucho que ver también con la clasificación, que tiene implicaciones terapéuticas. Y este cambio hace 4 semanas de la guía europea me parece que es muy importante para analizar, porque he hablado con varios europeos también que manejan y no están tan de acuerdo y tiene implicaciones terapéuticas, por eso lo menciono acá, y este middle range heart failure, en donde pacientes entre 50 y 40% no pertenecen a ningún lado, tiene una implicación terapéutica brutal porque estos pacientes eran incluidos en los subgrupos de estudios con función sistólica preservada. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Tienen un paciente con 43% de fracción de eyección, 42% de fracción de eyección, con un diámetro diastólico de 60 milímetros, con disnea, deterioro de la clase funcional. Le dan beta bloqueadores, inhibidores de enzima conversora. ¿Quiénes le darían acá? Hacen la mano. Está mal. No hay ni un solo estudio que diga eso. ¿Sí? No hay un solo estudio, no el CIVIS-2, no el Copernicus, no el MERIT, yo también hago lo mismo, ¿cierto? Yo alzar la mano. Sí, porque consideramos que es función sistólica disminuida. Sin embargo, eso es un nuevo subgrupo en que realmente no hay estudios, que son muy estrictos con la evidencia. Probablemente no deberíamos utilizar esas medicaciones, pero claramente creemos en mecanismos fisiopatológicos y para nosotros eso es función sistólica preservada, aunque en los, disminuida, aunque en los estudios se utilice presión sistólica preservada. Lo interesante de esos estudios, como en el TOPCAT, es que a medida que bajaba la función sistólica y se metía en ese rango, mejoraba, en este caso con espironolactona, o disminuían los desenlaces y fueron estadísticamente significativos en este pequeño subgrupo o en los que tenían NT-proBNP elevado o NP elevado, y eso es parte importante del cambio de esta clasificación, porque si ustedes se dan cuenta, en disfunción sistólica se acabó, fracción de eyección, pero en pacientes en el middle range o pacientes con función sistólica preservada, hoy los péptidos son un criterio muy importante para meter a esos pacientes en ese subgrupo y probablemente fue el problema del TOPCAT en donde los ucranianos y rusos no tuvieron beneficio, pero cuando veías el nivel de péptidos natriuréticos era bajo en comparación con los pacientes que se randomizaron en América, Argentina, Brasil y Estados Unidos, donde hubo beneficio y donde el nivel de péptidos natriuréticos era alto. Hoy, básicamente, la insuficiencia cardíaca preservada o middle range, si alguien cree en eso, ¿sí? Se necesita obligatoriamente, bueno, no sé si obligatoriamente, pero necesitas péptidos natriuréticos para refinar el diagnóstico. Probablemente los que tengan péptidos normales no tengan el mismo desenlace. Implicaciones en clasificación. Obviamente la modificación farmacológica más impactante en los últimos 15 años, probablemente después del CHARN, ni siquiera, ¿cierto? Énfasis hace 6 años, pero ya sabíamos que los inhibidores de receptor mineralocorticoide funcionaban, es el estudio Paradigma. Y Clara me ahorró mucha de lo que tenía que decir, así que va a ser rápido. Y sabemos que estábamos bloqueando la activación neuroendocrina que era deleteria, vasoconstricción, apoptosis, hipertrofia, bloqueando la renin-angiotensina-aldosterona y la estimulación adrenérgica. Pero se nos olvidó que también había mecanismos protectores que se podían mejorar, ¿sí? Y eso hasta ahora no lo habíamos intentado hacer de forma consistente, o por lo menos no había funcionado de forma consistente. Entonces esto es básicamente lo que planteó el nuevo escenario con el LSZ, que hace las dos cosas, bloquea la renin-angiotensina-aldosterona bloqueando el receptor AT1 y por otro lado bloquea las endopeptidasas neutras, el neprilicin básicamente, no solamente aumentando el nivel de péptidos natriuréticos que como lo Clara le mostró tiene efectos potenciales benéficos, sino además ¿sí? Elevando los niveles de otras sustancias que no sabemos exactamente el rol, como adrenomodulina, como bradicininas. Hay mucho más metido en esto que solamente el bloqueo de péptidos natriuréticos. Y ese es el estudio Paradigma, ya ustedes lo conocen, lo que les mostró Clara. Y acuérdense que este es un estudio que fue hecho para mortalidad, a pesar de que el desenlace primario, un desenlace compuesto entre mortalidad y rehospitalizaciones, pero fue el poder estadístico, se hizo calculando disminución de la mortalidad. Y además, estos son los desenlaces secundarios, deterioro de la clase funcional o calidad de vida por el Kansas, fibrilación auricular de novo y tiempo de ocurrencia del primer episodio de deterioro de la función renal. Y los resultados fueron impresionantes, ¿cierto? Una disminución del desenlace combinado, rehospitalizaciones y mortalidad del 20% con un
este aparato, está loco, pero para mí, con un número necesario de pacientes a tratar de 21, que es realmente importante cuando no se compara con otras drogas que tienen efecto en mortalidad cardiovascular, pero el efecto en mortalidad cardiovascular aislado fue también muy importante e impactante, 20% de disminución de la mortalidad de tipo cardiovascular, con un NT un poquito mayor de 32 personas a tratar, pero también disminución del 21% de episodios de rehospitalización de insuficiencia cardíaca comparado con una medicación que en las guías era grado de recomendación 1, nivel de evidencia A. Un estudio cabeza a cabeza, muchos centros de Colombia participamos en este estudio y nos sorprendimos favorablemente por los resultados, pero además una mejoría impactante en la calidad de vida en el Kansas City. Entonces, este estudio cambió las guías, se los dijo claro, ahorita les voy a hablar un poquito más al final al respecto. Hay otra droga muy interesante que ya también falló inicialmente, clamorosamente en falla cardíaca aguda, que son el omecamtiv mecarbil. Y el omecamtiv es una droga muy interesante porque es como el que recoge la bandera de los inotrópicos que fallaron no solamente clamorosamente, sino que en algunos estudios aumentaron la mortalidad, y lo que hace el omecamtiv es potenciar la miosina, ¿cierto? Es potenciar la fase fuerte de unión, ¿sí?, de la miosina a la actina, ¿sí? El proceso es súper interesante, pero no me voy a demorar mucho tiempo. Cuando el ATP se une a la miosina, se degrada el ATP y se desfosforila y se convierte en ADP con un fosfato que también está unido a la miosina. Cuando se unen los dos no es tan fuerte la unión que como cuando se separa el fosfato y queda solamente el ADP unido a la miosina. Y al hacer eso, eso termina pasando tarde o temprano, pero el omecamtiv hace que sea mucho más rápido y la unión o la fase fuerte de unión de la miosina a la actina es mucho más rápida, y esa parte de unión fuerte potencia la contractilidad, y en estudios previos había mostrado que aumentaba el tiempo de eyección. Bueno, este estudio se llama el COSMIST Heart Failure, que es el estudio en falla cardíaca crónica. El ATOMIC falló desafortunadamente en falla cardíaca aguda. Esta es la primera fase que trataba de definir la dosis, y esta es la segunda fase con dosis de 50 miligramos, 25 miligramos o 150 miligramos, con la dosis de 50. Y esto fue muy interesante, estos fueron los resultados. Hubo un incremento en el tiempo de eyección que fue significativo, un incremento en el volumen sistólico, un incremento o una disminución de la frecuencia cardíaca que el chef nos mostró, que es una tendencia hacia algo benéfico, y hubo disminución de los diámetros de fin de diástole, de fin de sístole, y esto, si es lo que más apoya que podría servir, una disminución muy impactante y muy importante del péptido natriurético atrial tipo B, ¿cierto? Este estudio se presentó, de hecho ni siquiera hay diapositivas ni estudio publicado, en el Congreso de Florencia, se había presentado ya previamente en el ACC, en estos momentos, aunque no está todavía en el clinicaltrials.org, ya hay un experimento fase 3 para la utilización de omecamtiv de forma oral. Otra molécula interesante es la serrelaxina. Ustedes han oído sobre eso. La relaxina es una hormona natural que disminuye la resistencia sistémica, disminuye la resistencia vascular renal. Efectos benéficos que ocurren en el embarazo: aumenta el stroke volume en pacientes embarazadas en el tercer trimestre. Cosas que podrían servir en insuficiencia cardíaca. El primer estudio, el relapse en falla cardíaca aguda, mostró una disminución muy importante del BNP, una disminución en la cistatina C, que es un marcador de filtración glomerular, una disminución en la hospitalización, pero lo más importante y lo que no esperaba nadie, yo creo que ni los que hicieron el estudio, a 180 días hubo una disminución importante en mortalidad. Eso fue tan impactante porque no era el desenlace primario, que alguien les dijo, ¿cierto? Yo no tengo toda la información del laboratorio, hagan el estudio, repitan y encuentren esto, pero que la mortalidad sea el desenlace primario, es el estudio RELAX-2, que en este momento está en curso. Pero lo interesante, este estudio se presentó en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca también hace 4 semanas, que es el RELAX-Repeat, es si estos beneficios los vimos en forma aguda,
Sí, podemos utilizar nuevamente de forma crónica la serrelaxina teniendo en cuenta que tenía un alto potencial de producir una especie de isoinmunización y de sensibilización, y lo que quería demostrar el estudio era si realmente esa sensibilización podía producirse, y la sensibilización o el estado de anticuerpos contra esta molécula serrelaxina fue casi nula. Un solo paciente de 200 presentó esto, y eso obviamente no sabemos muy bien cuál es el desenlace clínico, pero lo interesante es que durante la infusión, y fueron 2 infusiones durante el estudio, 3 infusiones, perdón, durante el estudio, una disminución de un aumento de la filtración de cistatina, o sea, una disminución de los niveles séricos versus placebo, y un aumento de la función del filtrado glomerular durante la infusión que fue significativo versus placebo. Resultados prometedores en pacientes con síndrome cardiorrenal, muy prevalente en pacientes de falla cardíaca crónica y desafortunadamente en pacientes de falla cardíaca aguda. Y es probablemente la medicación más prometedora en falla cardíaca aguda en estos momentos. Disminuir visitas al hospital, otra cosa muy interesante, ¿sí? Esto es un paciente normal que optimizamos el tratamiento, pero estuvo en una fiesta o era Navidad, aumentó la ingesta de sal, los líquidos se acumularon y termina hospitalizado porque la furosemida que le damos oral, por muchas razones que conocemos, no funciona, o su biodisponibilidad no es igual, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y edema a nivel gastrointestinal, que la infusión de furosemida. Y eso termina en una visita al hospital, al médico, que te remite a urgencias, y una hospitalización promedio estimada de 5 días. Y solamente para colocar diuréticos probablemente. Esto no encontré ninguna otra, así que tuve que ponerla del laboratorio que no conozco, SC Pharmaceutical o algo así, ¿sí? Hizo una presentación de forma subcutánea, y ya conocíamos la forma subcutánea hace mucho tiempo, hace casi 30 años, pero el pH de la furosemida hace que no sea posible colocarla de forma subcutánea, a pesar de que su biodisponibilidad es muy buena. Ellos hicieron un cambio ahí del buffer, no me pregunten cómo cambiaron la estructura del buffer, pero para aplicar de forma subcutánea, de forma prolongada durante 5 horas, y hicieron este pequeño estudio que se llama QF Trial, y lo más interesante de este estudio es que la biodisponibilidad fue muy bien tolerada. Lo primero que queríamos saber, o que querían saber los investigadores, eso se publicó en el JACC como un abstract hace aproximadamente en el ACC, pero la biodisponibilidad era igual a la de forma endovenosa, y el nivel de diuresis era tan bueno como colocarla de forma endovenosa, ¿sí? No hay mejor sitio que estar en la casa, y esto nos introduce el escenario de tener pacientes en casa con infusión, sobre todo los que tenemos en cuidado paliativo, que no queremos que tengan tantos reingresos al hospital. Entonces es una medicación interesante. Si necesita estudios de fase 2, no creo que necesite estudios de fase 2, porque es la misma furosemida que utilizamos, es simplemente fase 3, perdón, es solamente una forma diferente de utilizarla, y la furosemida no disminuye mortalidad, pues inclusive algunos metaanálisis dicen que la puede incrementar, pero definitivamente disminuye síntomas y disminuye hospitalizaciones. Entonces este es el algoritmo que ellos proponen, ¿cierto? El paciente yendo al hospital, tiempo en consulta, tiempo en urgencias, tiempo en hospitalización, versus el paciente que va donde el médico le implanta este sistema subcutáneo y se va a la casa y mejora, pues, y lo vemos si mejoró realmente en la próxima visita y no se hospitaliza. Y esta es la última intervención que les traigo, escogida, ya no me quedan sino 4 minutos, y es el riesgo de neumonía es muy alto en pacientes con insuficiencia cardíaca, es un grupo de alto riesgo, y no solamente eso, sino que cuando tienes insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de infección respiratoria y te terminas hospitalizando. El doctor Comín habló algo sobre eso, Comín Coleta habló algo sobre eso, y no solamente eso, ¿sí? Cuando tienes neumonía empeora la insuficiencia cardíaca, más que inclusive los síndromes coronarios. Desde el punto de vista cardiovascular, una neumonía, ya sea neumocópsica o por influenza, que es la más frecuente, termina haciendo que la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca, un gran porcentaje, se rehospitalicen. Y el problema es
que no tenemos en nuestra cabeza claramente las vacunas. Es un estudio interesante, es ya viejito, por eso no lo meto como nuevo, de hace 2 años, que en donde un registro prospectivo, en donde utilizaban vacunación versus no vacunación, en israelí 2.000 pacientes y una disminución de la mortalidad intrahospitalaria del 29%, un año de mortalidad 19% y se mantenía 4 años de mortalidad dando anualmente la vacuna durante el 17%. Pero este es más interesante y este lo vi, no hay ninguna diapositiva, así que cogí los datos del estudio del doctor Rahimi del Oxford UK, donde sacan la base de datos de pacientes del Reino Unido del NICE y mide pacientes desde el 90 al 2003 que recibieron vacuna, pero ese año recibieron la vacuna y al otro año no recibieron la vacuna, y midió los años en que recibieron la vacuna en contra, en ese mismo paciente, de los años en que no recibieron la vacuna. ¿Sí? 59.000 pacientes, un estudio inmenso, y la asociación de la vacuna, la influenza o los que recibieron la vacuna, una disminución del 30% de riesgo de hospitalización por enfermedad cardiovascular, 16% el riesgo de hospitalización debido a enfermedades respiratorias, de 31 a 300 días después de la vacunación comparado con el periodo adyacente de la vacuna. Y ya estoy terminando, me faltan 2 diapositivas. Y esto comparado en el mismo paciente al año siguiente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que aparece en la guía, uno ni siquiera lo puede leer en una gráfica grande que compele al ítem de educación. ¿Sí? Vacunación debe ser tratamiento y debe tener un nivel de evidencia independiente y debe ser casi que una gran recomendación a favor en la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y esto es lo que cambia la guía, el estudio paradigma, un 20% de disminución de mortalidad con respecto a lo que tenemos, y Clara les mostró cómo la guía cambió. ¿Sí? Estamos perdiendo la guerra, pero no por no tener mejores medicaciones. Estamos perdiendo la guerra, y esta nuevamente vuelvo al estudio de Atherton, última diapositiva, porque no estamos utilizando de forma adecuada las medicaciones que tenemos. Así que nuevas medicaciones es importante, pero establecer centros que puedan lograr niveles de excelencia en el uso de nuestras medicaciones, educación y todo lo demás que sabemos que sirve, es mucho más importante que tener nuevas medicaciones que claramente también nos van a ayudar a mejorar el desenlace de nuestros pacientes. Muchas gracias.